Cordial saludo, maestra y compañeros. A continuación voy a realizar una contextualización histórica del surgimiento y la evolución de la guitarra, entendiendo esta como un instrumento de cuerda pulsada de 6 cuerdas, elaborada de madera, y pues en la actualidad se utilizan otros materiales de acuerdo pues a la evolución, al requerimiento de cada intérprete. Esta guitarra pues obviamente es uno de los instrumentos más interpretados en el mundo, y que se adecua a distintos estilos musicales. De acuerdo al material estudiado y al video, me resultó interesante aquella postura que planteaba el expositor, en donde indica que no puede entenderse la evolución de la guitarra como un suceso lineal en el tiempo, y planteaba una especie de inserción paulatina, ingreso paulatino en la historia, en donde de una u otra forma se vio mezclado en los diversos estilos musicales, y a nivel histórico se fue insertando una nueva variante, surgen nuevos estilos, modificaciones, hasta lograr pues el instrumento que comúnmente hoy conocemos como guitarra. Se plantea ya desde el Paleolítico, el Neolítico específicamente, una identificación con los sonidos. Inicialmente en el Neolítico se identifica los instrumentos de percusión, pero se presume que ya con los arcos, instrumentos de caza, se identificaron sonidos a través de esa tensión que generaba la cuerda en los dos extremos. Eso sucede en el Neolítico más o menos entre el 9000 y el 5000 a.C., 9000 y 5000 años antes de Cristo. Época en donde, como indicaba, pues ya se identifican los primeros sonidos de cuerda bajo tensión. Hacia el 2500 años antes de Cristo, en la primera civilización conocida, que es la civilización mesopotámica, la civilización sumeria, ya se identificaron instrumentos: el arpa o lira de Ur, y asimismo surge el laúd sumerio, que poseía un cuerpo y un mástil alargado, un mástil muy largo, y que tenía una serie de ornamentos con accesorios, en este caso de nácar. Estos instrumentos fueron los primeros ancestros de la guitarra. Estamos hablando de la civilización mesopotámica. 1000 años antes de Cristo, en el 1000 antes de Cristo, ya en la antigua Grecia, se perfecciona la música, se perfecciona la manera de comprenderla, todo ello y de interpretarla también. Obviamente todo ello adaptándola y adecuándola a la cultura propia de los griegos. Ellos inventan la quitara. Esta contaba con un cuerpo en forma de herradura, un instrumento estéticamente muy bonito, muy bello. Hacia el 27 a.C. y hasta el 476 después de Cristo, se evidencia nuevos instrumentos, en este caso ya en el Imperio Romano. En este lapso de tiempo, ellos, como apropiación cultural, pues toman muchas comportamientos, actitudes de los griegos. En este caso adhieren la quitara, la latinizan dándole el nombre de cítara, y transforman su diseño, aumentando su tamaño. ¿Para qué? Para obtener una mayor sonoridad.
En el año 600, hacia el 632 y 661 después de Cristo, el mundo árabe y su expansión se toman el mundo. Ellos se apropian del laúd como instrumento tradicional, llamándolo simplemente ud. Le realizan modificaciones de cuerdas, de materiales y de construcción, le quitan los trastes y al quitarle los trastes pues logran un sonido un poco sensitivo, emocional, permiten un paso de un sonido al otro y se adecúa esto con la voz, ¿no? Con la persona que está interpretando. Se logran sonidos muy emocionales, muy emotivos, que logran transmitir aquello que se pretende mediante la voz y el sonido. Se da un momento de califatos, de expansión territorial, y ellos ingresan por el sur, en España, en la península ibérica por el sur. Este ingreso que se da históricamente permite la inserción de este laúd y se mezcla con la cítara existente ya en el imperio romano, que en este caso era la península ibérica. Esta influencia árabe pues introduce el laúd, se realiza un cruce con la cítara existente y pues entramos ya a un periodo como de Edad Media en los cuales pues aparecen los juglares. Estos juglares y trovadores pues interpretan diferentes instrumentos y se da en este tiempo una mezcla de interpretación de guitarra morisca, que tiene una influencia mucho más árabe, y una guitarra latina que es descendiente de la cítara romana, de la cítara latina. Finalizando ya la Edad Media, ingresando ya sobre el siglo XVI después de Cristo, surge en España la vihuela. Esta vihuela, de gran acogida por las cortes, fue muy apetecida por permitir un espectro polifónico. Aquí algo muy interesante que me pareció del video es cuando el expositor enuncia la inserción de los trastes. Esta inserción de los trastes da un orden, un notado musical y obviamente se pierde toda esta parte sensitiva del traspaso del instrumento cuando pues en el momento de no tener el traste, pero ya esta inserción del traste permite esto, ¿no? Permite ya una tonada musical, un orden, una estructura musical mucho más ordenada respecto del instrumento que no tenía el traste. Hacia el siglo la guitarra renacentista, surge la guitarra renacentista por este tiempo. Esta guitarra renacentista fue un instrumento ligado a las manifestaciones de la llamada cultura popular. Fue un instrumento más apetecido por el pueblo español que por la corte, que aún se inclinaba por la vihuela. Esta guitarra renacentista era un instrumento pequeño de alrededor de 10 trastes. Se usó para acompañar las voces. Y es interesante, el expositor manifiesta que es posible que los marineros españoles en la época de conquista utilizaran esta guitarra renacentista en sus viajes, al ser un instrumento pequeño, de fácil transporte. Entonces me parece muy interesante pues porque ya se topa con los inicios del descubrimiento de América de una u otra forma. Hacia el siglo XVIII surge la guitarra española. Esta guitarra española es más o menos el padre adoptivo de la guitarra que hoy conocemos. Una guitarra
que contiene doble cuerda. Y pues en la actualidad cabe destacar aquí la información de que el luthier alemán Jakob Otto agrega la sexta cuerda, se obtiene la afinación conocida, probablemente por el auge de la música barroca y las nuevas alternativas musicales de ese momento. Se aumenta la resonancia del instrumento, eliminando las cuerdas dobles, y sobre lo cual obtiene pues una potencia mucho más grande. Y esa sería más o menos como la guitarra que conocemos actualmente y la que venimos como conociendo e interpretando. Muchísimas gracias.